bloque, última parte de esta edición de Caracú, programa número 13 ya de este ciclo aquí a través de las pantallas de ABC TV en nuestro nuevo horario. No se olviden, a partir de hace un par de semanas estamos los jueves a las 22. Ahora vamos a ir a otra cuestión, a gente que tiene que dar también respuestas a la ciudadanía y que tiene que opinar también sobre el avance del crimen organizado, Rubén. Y son los actores políticos. Fuimos a hablar con algunos, con los que decidieron conversar con nosotros, sobre todo sobre el ingreso del crimen organizado y también sobre un eventual juicio político a Sandra Quiñones. Así es, Juanqui, tuvimos la mirada política de estos actores que tienen un rol protagónico en el Congreso Nacional, a no olvidarnos de que próximamente se podría dar el avance del juicio político a la Fiscal General del Estado y también teniendo un poco en cuenta sus opiniones respecto a la paralización de numerosas causas. La policía funciona hoy con normas y reglas de juego de la época estronista. Toda la construcción y el diseño institucional, imagínense, de la Policía Nacional es democrático. Estamos hablando de una línea autoritaria, estamos hablando de una línea en donde la corrupción era la moneda de cambio para perpetuarse incluso en el poder. Estamos hablando de una línea vertical en donde la ciudadanía no tenía ni voz ni voto, sino directamente se trataban los asuntos de seguridad nacional con las claques, con las cúpulas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es modernizar a la policía. Hoy toda la construcción de los ascensos está dado sobre la base de la antigüedad del personal policial. Entonces esto no puede ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que mérito tiene una persona que va acumulando años dentro de una institución del Estado? Ninguno. Ahí entran también los exámenes de integridad. Esa policía especializada que va pasando de manera permanente por filtros de integridad que midan un poco su gestión, su eficiencia, su transparencia, su compromiso y todo también obviamente por la dignificación de salarios. O sea que el último aumento salarial que tiene el personal policial data ya otra vez de más o menos 12 años atrás, ¿verdad? Entonces también ese desequilibrio que hoy existe entre lo que gana un personal tiene que ser hoy un punto de evaluación. Dentro del Congreso existen algunos diputados y senadores privilegiados que sí cuentan con seguridad pública, sin embargo otros andamos como anda cualquier ciudadano a pie, ¿verdad? Nosotros manejamos nuestro auto, nosotros salimos, tomamos las precauciones que toma cualquier ciudadano de mirar a los costados, de ver un poco quiénes están estacionados frente a tu casa o quiénes te siguen, pero lejos de esas pequeños tips que te da siempre la teoría, estamos igual de expuestos que cualquier otra persona a la inseguridad. Y claro que no estamos tranquilos. Por otro lado, tenemos hoy un peligroso avance, digamos, del crimen organizado, del narcotráfico en lo que hace al financiamiento de las campañas políticas. Ese es el punto clave. Hoy cada vez cuesta más caro hacer política. Y no puede ser que hoy la política esté reservada únicamente a aquellos que tienen entre 1 y 3 millones de dólares para comprar una banca. Entonces ahí donde entra un poco ese tamiz que nosotros esperamos de la ciudadanía. Tenemos que empezar nosotros a preguntarnos si queremos un país seguro, si queremos vivir mejor, ¿qué le vamos a dar nosotros a la política? De manera tal a poder exigir posteriormente que realmente esa gente por la cual optamos electoralmente cumpla un determinado rol en la defensa de nuestros intereses. Porque simplemente impugnando o absteniéndonos de participar no va a ser la solución para los problemas que hoy se necesitan. Eso es dejarle la cancha libre a quienes hoy se mueven a sus anchas y lo vemos en muchas actuaciones, lo vimos en los blindajes, por ejemplo, de pérdida de investidura, lo vimos en los votos de leyes muy importantes que se necesitan en el Paraguay estudiar, debatir al menos, ¿verdad? Hay cosas que nos cerraron la boca. Cuando planteamos el tema de la eliminación de la jubilación VIP, ni siquiera pudimos estudiar, la mayoría aplastante. Cuando estudiamos el tema del Parlasur, en primera vuelta, sin debate. Después se fue generando justamente una sinergia virtuosa que pudo más que la mayoría. Entonces son cosas que tenemos que plantearnos como ciudadanos.
Los índices de inseguridad ciudadana, es decir, que cualquier paraguayo, un joven que se va a la facultad y vuelve a las 10:30 de la noche, se baja del colectivo y tiene que caminar a su casa a 10 cuadras y camina con miedo, es lo que no puede vivir un país. No puede ser que alguien se despierte de su cama a la mañana y sabe que va a sentir miedo ese día. Eso nos tiene que movilizar, nos tiene que mover a generar reformas estructurales. Y ni qué decir esas reformas estructurales en el ámbito principal, que es, como decía, el crimen organizado, porque en realidad esto permea y va llegando ahí, porque finalmente la mayoría de los crímenes, nos decía nosotros el comandante de policía, fuertes, incluso en área metropolitana en Asunción, tienen que ver con el consumo de drogas. Entonces, al margen de que no sea el crimen fuerte, el crimen, digamos, estructurado, digamos, del crimen organizado y la mafia, te termina permeando con el muchachito, el muchacho, el joven o quien sea, que termina con el crack, termina con cocaína, termina con tal, destruyendo su cerebro y delinquiendo. Finalmente va todo de la mano. La narcopolítica, yo creo que aparte de tener todo lo perverso que tiene el narcotráfico en sí, la narcopolítica otra vez es cobarde y miserable, porque se esconde, porque se aprovecha del voto del ciudadano, se aprovecha de la confianza de la gente para delinquir. O sea, termina siendo miserable y cobarde el doble que lo demás, ¿verdad? Y contra eso tenemos que combatir. Un ministro del Interior te diga que las rutas del contrabando del cigarrillo están directamente ligadas a las rutas del narcotráfico y tráfico de armas. Y ese proceso de ruta está automáticamente ligado a ciertas empresas enormes que venden de una manera descomunal en el interior del país. Intentan, yo creo que inmoralmente, decir: a mí no me importa qué pasa con lo que yo vendo y pago impuestos. Pero vos no podés pretender sostener la política, porque finalmente es una empresa como Tabesa, ligada a un movimiento político, a un expresidente de la República, decir incluso, sin entrar a las otras acusaciones: no importa que yo venda 30 millones de cigarrillos y en el Paraguay se consuman 6, yo pago impuestos por los 30 millones. Es inmoral decir: a mí no me interesa qué pasa. Cuando un ministro del Interior te dice que tú no me interesa qué pasa, va ligado a la misma ruta de cosas tan perversas como el contrabando de armas y el narcotráfico. Entonces, esas son cuestiones que no podemos permitir que sigan ocurriendo en la política paraguaya, y tenemos que actuar de sobremanera, que nuestra responsabilidad, hasta ética y moral, no puede permitir que digamos esto no es para tanto. Yo creo que la policía, así como las diferentes instituciones, no escapan a esa crisis institucional que existe en el Paraguay. O sea, que hay una crisis institucional con la corrupción, una crisis institucional con todo, que termina permeando y llega a todos lados. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo construir, valga la redundancia, instituciones sólidas. Cuando hablamos nosotros de la reforma de la policía, ¿por qué hablábamos? Porque hoy, cuestiones sencillas, como un policía que va a tener a su mando el control operativo informático de poner o sacar a alguien, no responda al polígrafo cada cierto tiempo. ¿Cómo no responde al polígrafo cada cierto tiempo obligatoriamente? Que se someta a esa prueba. ¿Cómo los policías honestos ascienden cuando el ascenso requiere antigüedad y un dedazo? Y no requiere evaluaciones, no requiere un proceso donde la ciudadanía forma parte de donde él estuvo, para que vea que si realmente es un comisario, un oficial que ha sabido generar eso. Entonces, nosotros necesitamos esa transformación en muchas instituciones. Hoy, como la inseguridad está en el foco, la policía es una. Lógicamente, como los mismos policías nos decían, si ellos hicieron 14.000 detenciones, de las 14.000 detenciones, 80% quedaron libres, y el 80% de ese 80% reincidió. Entonces, yo quiero ser respetuoso del buen policía y también de un funcionamiento enorme de la policía, que dan su vida por nosotros. No es que la policía nomás es la que está, digamos, corrompida. Fíjate, esas estadísticas son fuertísimas. Entonces, eso requiere una acción decidida, corajuda, pero de varios actores al mismo tiempo. Nosotros estamos presentando en la Comisión Permanente del Congreso un pedido de informe a la CEPRELAT para saber cuándo la CEPRELAT ya hizo comunicaciones al respecto de estas denuncias que mencionaba Yussi. Las hizo hace poco, entonces ahora actuó la fiscal y abrió la causa, o tenemos comunicaciones hace 1 o 2 años y nunca se actuó. Estas son cosas que nos tienen que llamar la atención a este respecto. Y hay muchas otras causas que siempre llaman la atención. Condena la gestión su inacción. Cuando vemos, y lo digo claramente, algo que en democracia es fuertísimo, la entrada al Partido Liberal en la famosa noche de la enmienda, y ni qué decir el asesinato de Rodrigo Quintana. Eso es algo que nos puede quedar en el oparaí, que en una democracia y en una república tiene una gravedad, no sé ni cómo decir el tamaño de la gravedad de la invasión
al principal partido de oposición en su local. Eso es fuertísimo en una democracia. Tiene casi un rango de embajada. Eso son como cosas que se respetan en la democracia. Y ni qué decir que haya habido un asesinato. Entonces, el funcionamiento institucional de la República tenía que haber hecho que eso sea una prioridad absoluta y clara, saber qué ocurrió ese día. Y eso no lo vemos. Definitivamente no se ve que tuvo el traccionar que tienen otras causas. El fiscal o la fiscal general del Estado en la República del Paraguay es la segunda persona más poderosa del Paraguay. Después del presidente de la República, no existe alguien más poderoso que un fiscal general del Estado. No existe constitucionalmente. La fuerza, el poder que tiene la fiscalía a partir de nuestro diseño constitucional y diseño legal es enorme. Por lo tanto, no deberían existir excusas para que una persona que llegue a ese cargo tenga coraje, honestidad y transparencia en su gestión. Y al margen de los procesos constitucionales por los cuales la persona es nombrada, pero que entonces no tenga miedo a que deje el cargo, que se acerque a la ciudadanía funcionando de una forma definitivamente institucional. Tenemos que tener un desapego al cargo y hacer lo que creemos que es correcto. Evidentemente, un juicio político de la fiscal general del Estado, por sobre todo analizando lo que ya ocurrió la vez pasada, llama poderosamente la atención. La vez pasada, me acuerdo que el inicio del juicio político fue súper cercano a cuando la fiscalía acusó a jóvenes liberales, a cuando Efraín Alegre fue preso. Y de todas maneras, 10 de 29 liberales no me apoyaron. 10 de 29. No solo el llanismo estuvo en contra. Estamos hablando de 10 de 29. 8 del tercer espacio. Fuimos 18 votos, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocado en algún votito. Entonces eso te llama la atención. Y el manejo tan grande de una institución pública con tantos funcionarios. Y aparte de tantos funcionarios, recordemos que con la coerción que implica la persecución judicial en el buen sentido de la palabra, te hace pensar cualquier cosa. O sea, aquí tenemos que, si en este momento, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el juicio. Porque el juicio político con números finos, lo que implica que haya 3 o 4 personas cuyos votos valen oro. Y nosotros no podemos ser la excusa para que nos usen, para que quizás se termine siendo aprovechado este problema para ofrecer un salvataje. Hay que tener mucho cuidado y no caer en la politiquería barata simplemente por querer hacerlo y terminamos en realidad ofreciendo un salvataje no solo a la fiscal, sino quizás a quienes le salven. Tenían así las opiniones de los actores políticos, de algunos de los actores políticos. Recordemos que el lunes el sector de Colorado Añetete, hoy ya Fuerza Republicana, en este cambio de nombre ya de cara a las elecciones generales, anunció que va a apoyar e impulsar el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Y hay un problema cuando la fiscalía no actúa como debe actuar, y es lo que decías, Ricky, hay impunidad. Y esa impunidad, y reitero, impunidad que incide directamente en la seguridad que vos y yo sentimos a la hora de salir a las calles. Impunidad que está matando a inocentes. Impunidad que deja libre a culpables y que les permite seguir cometiendo delitos y crímenes sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de condena. Impunidad que nos encarcela a nosotros que deseamos vivir en libertad. Impunidad que no nos da pie, que no nos da aire para poder sentir esa seguridad o esa garantía de seguridad para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Impunidad que literalmente nos está matando. Esa misma impunidad que es la que donde el propio crimen organizado se escuda para realizar sus acciones y es la que nos priva hoy de poder vivir sin miedo, de vivir con mucho temor, de vivir con angustia y también el hecho de que la propia clase política va de la mano con el actuar del crimen organizado. En esta emisión de Caracú quisimos traer eso, quisimos mostrar los orígenes, el análisis y los factores que hoy nos toca vivir. El crimen organizado no es una cuestión aislada y lejana para quienes vivimos en Asunción y en el área central. En zonas densamente pobladas, donde parece que la cuestión del paso de la droga por territorio nacional debería ser un problema meramente fronterizo. Hace mucho tiempo el crimen organizado dejó de ser un problema netamente del interior del país o de las zonas de la frontera seca. El crimen organizado, como ya escuchaban a lo largo de este programa, creció y nació en territorio paraguayo de la mano de la clase política. Aunque nos parezca una cuestión aislada, algo que no tenga que ver con nuestro día a día, tiene absolutamente todo que ver.
El crimen organizado está financiando a quienes toman decisiones que afectan nuestra vida cotidiana, tu vida, la mía, la de mis compañeros en este programa, la de absolutamente todos. El crimen organizado a través del lavado de dinero está afectando nuestra calidad de vida y nuestro poder adquisitivo. Por eso es que se disparan los precios en cosas que antes eran fáciles de acceder o un poquito más accesibles, como el alquiler de una vivienda. Hasta en eso el crimen organizado nos está afectando directamente por el lavado de dinero. El crimen organizado no es una cuestión aislada, es algo sobre lo que todos deberíamos estar preocupados y sobre lo que todos, los que podemos seguir hablando, los que no corremos el riesgo todavía de ser asesinados porque vivimos en zonas de fronteras totalmente dominadas ya por el narcotráfico, deberíamos seguir levantando la voz. En Caracú vamos a seguir contando esto, vamos a seguir denunciando, porque mientras el crimen organizado siga permeando y la lucha sea solamente la de la persecución contra los mandos medios, contra el mando pequeño, contra el microtraficante, los verdaderos financistas, los que sostienen el negocio, van a seguir impunes y van a seguir afectando nuestra calidad de vida y nuestra seguridad. ¿Cuánto falta para que de acá a algún tiempo sicarios quieran matar a alguien en un barrio residencial de Asunción, como de hecho ya ocurrió, porque sea algo de todos los días, y sea o Ricky o Rubén o yo o vos lo que recibamos las balas asesinas? ¿Cuánto falta? ¿Qué más tenemos que seguir esperando como sociedad para exigir respuestas reales de las autoridades? Para exigir lucha frontal real contra el crimen organizado y no solamente perseguir al que cultiva marihuana o al que vende moñitos de crack en las calles, sino que al que financia todo el esquema criminal. En Caracú, de vuelta, vamos a seguir contando esto, vamos a seguir teniendo este tipo de espacios y les invitamos a que sigamos debatiendo a lo largo de la semana y a lo largo de nuestras diferentes ediciones sobre esto. Lo último, opinión personal. Mis compañeros pueden decir, disentir, pero Sandra Quiñones no puede seguir un día más en el cargo de fiscal general del Estado. Nos encontramos el jueves, Ricky. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora por la misma pantalla y la misma señal de ABC TV, 22 horas, Rubén. Así es, Ricky, Juanqui, y nos volveremos a encontrar el próximo jueves con más Caracú, 22 horas. Antes, muchas gracias a Spin de Black Mango que nos prestó su local para grabar esta edición de Caracú y a Black & Go, donde estuvimos tomando un café con nuestros entrevistados a lo largo de esta emisión de Caracú. Nos encontramos el próximo jueves, que tengan una excelente semana.